Hola chicos, buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Mirad, ahora os voy a voy a volver a hablar de cosas que ya he hablado, pero he decidido que voy a hacer un resumen sobre la revolución industrial para que lo veamos todo en su conjunto. Mirad, aquí arriba, poco a poco voy a empezar a enlazar, que ya sabéis que os he hecho vídeos particulares de toda esta unidad, de toda la revolución industrial, pero ahora lo quiero hacer un vídeo global, un vídeo que dure unos pocos minutillos para verlo de una forma continuada, todo de una forma rápida y breve, para que os sirva para dar el último repaso cuando tengáis que hacer el examen de la revolución industrial, ¿vale? Mirad, ¿qué entendemos por revolución industrial? Por revolución industrial entendemos los cambios que se produjeron en las transformaciones económicas que se produjeron a mediados del siglo XVIII en la economía británica, donde se transformaron los medios de producción, la forma en la que se producían los productos cambiaron. Se pasaron de los talleres artesanales a las grandes fábricas y eso ocurrió a mediados del siglo XVIII en adelante. Es lo que se conoce como la primera revolución industrial o la primera fase de la revolución industrial, es decir, cambiar las formas en las que se producían los productos hacia nuevas técnicas, nuevas fórmulas, nuevas soluciones. Se introdujeron las máquinas, se llama la edad de las máquinas por eso, porque se introdujeron nuevas máquinas. Nuevas máquinas no, se introdujeron máquinas, se crearon nuevas fuentes de energía, como por ejemplo fue el vapor, fue la utilización del carbón mineral para producir vapor, y eso a través de una máquina de vapor que inventó o que patentó James Watt en el año 1769, pues generó una ola, una forma nueva de producir materiales. Mira, esta nueva época, esta nueva forma de producir materiales coincide con un aumento de la población. Mira, este aumento de la población, que fue lo primero que vimos, este aumento de la población se produce primero por cuestiones naturales, es decir, hay un descenso de la mortalidad catastrófica, hay menos hambre, hay menos epidemias, y esto coincide con esta activación industrial. Y esta activación industrial coincide que el primer sector que se revoluciona, su propio nombre dice, es el sector agrario. Es decir, hace falta alimentar a esa población que está en aumento, pero es que encima de todo, al modificar las formas en las que se producía, pues lo que estamos consiguiendo es aumentar aún más la población. Por lo tanto, estamos favoreciendo el desarrollo de esa población, pero es que al mismo tiempo favorece o esa población demanda más alimento. Por lo tanto, es un círculo donde tú produces más, se mejora la alimentación, hay más gente, entonces esa gente consume más, por lo tanto tienes que seguir avanzando en las formas de producir. Por lo tanto, esta primera revolución, este primer avance en la actividad industrial va a llegar dentro de eso, dentro de la revolución agrícola. Se inventa una serie de, por ejemplo, unas cosechadoras, se inventan unos nuevos arados, se cambia o se introduce el sistema Norfolk, que también lo vimos, que es la rotación cuatrienal, es decir, ya no se deja un sitio en barbecho. Bueno, primero tenemos la rotación trienal, que se dejaba una zona en barbecho, después la rotación cuatrienal, que se dejaba solo una zona en barbecho, y el terreno está dividido en 4 partes, y luego pasamos a un sistema Norfolk, que realmente la tierra no se dejaba descansar, sino que se plantaban otro tipo de cultivos que hacían de alimento para los animales, ¿vale? Pero que encima de todo producía la oxigenación de esa tierra, no tienes que dejarla en barbecho, que barbecho es una zona sin cultivar, ¿de acuerdo? Que eso es terreno perdido, ¿vale? Eso en cuanto a la producción agraria. También, por ejemplo, se cambian las formas de producción, las formas de propiedad, la propiedad pasa a ser, muchas tierras comunales pasan a ser tierras privadas, que eso lo expliqué con las Enclosure Acts, ¿vale? Bien. Entonces ya hemos visto lo que es el arranque de la industrialización, de esta revolución industrial que se produjo en Inglaterra. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la segunda industria que se desarrolla? La segunda industria que se desarrolla es la industria textil. Es decir, si nosotros hay más población en la Tierra, evidentemente hay más población que tiene que ser vestida. No, la gente no va a poner todo lo que a todo desnuda, ¿de acuerdo? Eso es en las playas nudistas y en invierno hace mucho frío para ir desnudo. Entonces, hace falta vestir a esa gente, y más en Inglaterra, que ya hace un frío del carajo, ¿vale? Ya sabéis que cuando hace muchísimo frío, un frío del carajo es que el grajo vuela abajo, ¿vale? Bien, entonces, esa gente hay que vestirla, por lo tanto, los sistemas artesanales, las artesanías o los talleres artesanales no daban abasto, no eran suficientes, no tenían suficiente producción como para vestir a toda esa gente, a toda esa población en aumento. Por lo tanto, la industria textil va a ser la siguiente que va a absorber esos cambios, esas nuevas formas de producción. Por ejemplo, se van a crear las grandes fábricas. En esas fábricas se va a meter mucha mano de obra que sobra del campo.
campo porque han llegado maquinaria al campo. Entonces, esa nueva mano de obra, esa gente que trabaja en las ciudades va a trabajar, a controlar esas máquinas, se va a producir mucho más, se van a cambiar la fuente de energía. Es decir, ahora mismo en las fábricas ya no se va a producir la fuente de energía no va a ser natural, sino va a ser una fuente de energía artificial, producida sobre todo por el carbón y por la máquina de vapor, que va a generar vapor para movilizar unas nuevas máquinas. Se van a crear unas hilanderas mecánicas, unos telares mecánicos, y lo que se va a producir es un aumento brutal de la producción y una producción en serie, donde en esas fábricas nuevas va a haber una división del trabajo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la segunda sector industrial, o la segunda actividad que se revoluciona industrialmente. ¿Cuál va a ser la tercera? La siderurgia y la metalurgia. Mirad, todas estas máquinas están hechas de hierro. Por lo tanto, ahora la industria siderúrgica va a crecer exponencialmente. Es decir, si antes no se utilizaba el hierro, se utilizaba simplemente el hierro ahí para herrar caballo con un yunque o para hacer artificialmente los productos de forma manual, ahora eso se va a ver modificado, va a haber aumentada la necesidad de hierro, se van a hacer vías de tren, que lo voy a explicar ahora, se van a hacer, toda la maquinaria va a ser de hierro, por lo tanto la industria siderúrgica pues crece también brutalmente, ¿de acuerdo? Luego, el siguiente sector que se va a desarrollar va a ser el sector de los transportes, es decir, no tiene sentido, como expliqué en su momento, no tiene sentido que yo tenga una fábrica que produzca 1000 toneladas de ropa al día para venderla en la ciudad que en la zona alrededor de mi fábrica. Si no tiene sentido porque no voy a tener suficiente mercado. Entonces yo necesito que mis productos lleguen a los lugares más recónditos del mundo. Es decir, mi producto, que sea mejor, tiene que llegar cuanto más lejos posible, mucho mejor. Por lo tanto, no se puede entender una revolución industrial y una producción masiva de productos sin que esos productos puedan llegar a otros lugares. Por lo tanto, se desarrollan los transportes. Por ejemplo, se inventa el ferrocarril, se inventa la navegación a vapor, que antes la navegación era o a remo o tirada por el viento, ¿vale? O aprovechando las velas. Pero es que también se van a mejorar los transportes terrestres, ¿de acuerdo? Se va a aumentar el calado de los puertos, por lo tanto, se va a ir poco a poco evolucionando en hacer los trayectos más rápidos. Las distancias, como ya expliqué en su momento, se acortan. No es que se acorten las distancias, sino que se acorta el tiempo que tú das entre un punto y otro. Pero es que también vas a llevar productos elaborados, pero es que también las mercancías a ti, los productos naturales van a llegar mucho antes a tu lugar. Por lo tanto, estamos hablando de que es necesario, o estos transportes son necesarios, ¿vale? Todo muy bonito hasta este momento, todo es color de rosa, oh, qué bonito, qué preciosidad, pero llegan los problemas. Y es decir, es que las condiciones de vida de los obreros son pésimas, porque se rompe la estructura de la sociedad estamental y surgen las nuevas clases sociales. La sociedad se va a dividir en clases sociales. Ya no se van a basar en su nacimiento, no van a tener un estatus en función a qué familia seas, hijo de quién seas. No, ahora la sociedad se va a establecer en función a tu pasta, a tu money, es decir, al dinero que tú tengas. Es decir, la sociedad se va a establecer en clases sociales: clase alta, clase media, clase baja. La clase alta son los que tienen pasta, que son la alta burguesía y los nobles. La clase media, bueno, es clase media, la pequeña burguesía, los oficios libres, los profesores, los doctores, los funcionarios, varios otro tipo de profesiones. Y luego la clase baja, que va a ser la clase trabajadora. ¿Quién es esta clase trabajadora? Esta clase trabajadora es esta nueva clase, este nuevo obrero. Es decir, el obrero en el siglo XVI no existía, en el siglo XVII no existía. El obrero es la persona que trabaja en las fábricas, en las industrias. Por lo tanto, si se ha creado en las fábricas y las industrias ahora, pues se ha creado el obrero, ¿vale? ¿Qué ocurre con el obrero? Primero, que va a tener unas pésimas condiciones de vida. ¿Por qué? Porque ahora de pronto se produce un éxodo rural, la gente se va a vivir del campo a las ciudades y entonces las ciudades no dan abasto para absorber a tanta población. Por lo tanto, crean unos barrios muy humildes, unos barrios sin ningún tipo de condiciones sanitarias, sin ningún tipo de condiciones higiénicas, todo lleno de casas, la gente vive hacinada, la gente vive donde puede, estos obreros, por lo tanto tienen unas condiciones de vida malísimas. Pero es que ¿cuáles son sus condiciones laborales? Sus condiciones laborales son penosas, estamos hablando que son las primeras fábricas. Y el burgués, que es el dueño de la empresa, ¿qué quiere? Ganar dinero. El empresario quiere ganar dinero. Si yo no voy a montar una empresa, ya sería tonto montar una empresa para perder dinero. Si no, yo quiero ganar dinero. ¿Cómo pienso que puedo ganar dinero? Pagando unos salarios pobrísimos, unos salarios bajísimos. Por lo tanto, teníamos salarios bajísimos, unas jornadas laborales que eran de 14 y 16 horas al día. Descansaban un día, que era los domingos, y porque se metió la iglesia por medio para el descanso dominical. Había que ir a misa, había que rezar Padre Nuestro que está en los cielos. Vale, entonces, aparte de eso, tenían unas condiciones
de salubridad de las empresas malísima, una contaminación brutal, unas enfermedades pulmonares tremendas. Luego, aparte de eso, no tenías seguro sanitario, no tenías seguro por viudedad, no tenías seguro por enfermedad. Si te ponías malo, no ibas a trabajar, no cobrabas, te despedían fuera, no tenías ningún tipo de derecho, ni asociación, ni reunión. Entonces, el obrero decía, oye, pero vamos a ver, ¿qué condiciones laborales son estas? Por lo tanto, se inició lo que se conoce con el nombre del movimiento obrero. ¿El movimiento obrero qué es? Que el obrero se mueve. Pues no, el movimiento obrero es que el obrero se junta y empiezan a protestar y a pedir unos derechos para intentar mejorar sus condiciones de vida, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco va a ir avanzando ese movimiento obrero. Primero se produjo el ludismo, después se produjo las trade unions, después se produjo el cartismo, hasta que se metieron por medio ideologías políticas que intentaron aprovechar este movimiento obrero para introducir valores ideológicos. Estoy hablando del nacimiento del marxismo y del anarquismo, ¿de acuerdo? Que son dos ideologías revolucionarias que intentaron mejorar las condiciones de vida del obrero, modificando o intentando aprovechar esa masa que era el obrero, y para mejorar sus condiciones de vida, pero al mismo tiempo transformar la sociedad, que esto tampoco me voy a poner a explicarlo porque tengo un vídeo, lo voy a poner aquí, que explica perfectamente eso, hasta que se dieron cuenta que lo mejor era unirse a nivel internacional, y para eso crearon las asociaciones internacionales del trabajo, de trabajadores. Que sepáis que al final el movimiento obrero poco a poco fue consiguiendo mejoras laborales hasta que hemos llegado a unas condiciones actuales de trabajo que son óptimas, que son muy buenas y que no se parecen en nada a las que se podían tener antiguamente. Y eso que el movimiento obrero sigue funcionando a día de hoy, y el obrero cada día está intentando mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un resumen relativamente rápido, y yo creo que con esto ha quedado bastante claro lo que quería comentar. Bueno, espero que os guste, que os sirva y que os vaya muy bien en los exámenes. Así que, chao, chao.